nos hemos criado con gallinas en el jardín, tuvimos conejos, aunque no fueran para carne, que nos hemos criado con animales y siempre nos han gustado los animales. Y la lista de los Reyes Magos siempre era un caballo o un perro o todas estas cosas. Eso nunca se hizo realidad, pero luego todo eso se ha hecho realidad donde vivimos ahora. Comemos muchos huevos cuando hay muchos huevos y que nos hemos criado con la regla de 2 huevos al día. O sea, nosotros no sé si comemos, ahora que es primavera, Media docena cada una al día. una docena al día entre las dos, sí. 3 de desayuno, 2 tal, pues bueno, acaba. No todos los días, pero 3 de desayuno esta época del año caen. Que ya lo del veganismo yo entiendo que ningún animal haya sufrido en el proceso. Entonces, claro, puedes ponerte a hacer unas preguntas, entonces tampoco si podríamos matar los bichitos de los cereales. ¿Tu huerto ha sido abonado con estiércol? ¿Eso se considera vegano o no se considera vegano? Pero si todos nos hiciéramos vegetarianos y decidiríamos no comer carne, muchos animales tendrían que morir porque se han seleccionado que no sobrevivirían en un entorno natural sin el manejo del hombre. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de B-Levels. Hoy tengo conmigo a 2 invitadas que yo creo que va a ser muy disruptor el tipo de contenido que vamos a hacer hoy, muy diferente, ¿no? Bienvenidas Anika y Carolina. Gracias. Cada día hay más personas que soñamos con la idea de abandonar la ciudad, ¿no? Y de tener una vida pues más autosuficiente, más conectada con la naturaleza. Creo que ese mensaje como que cada vez cala más en la gente. Sin embargo, yo también pienso en mí, digo, se nos hace un mundo pensar en la cantidad de desconocimiento que acumulamos, porque al final, pues, oye, estamos muy urbanizados, hemos perdido como toda esa tradición de saberes ancestrales que nos conectan con cómo hemos sobrevivido, con cómo hemos evolucionado como especie. Y bueno, creo que este episodio realmente es de gran interés general, sobre todo por la oleada de acontecimientos socioeconómicos en los que estamos inmersos, ¿no? Un apagón hace nada, pandemia y las que estoy convencida que están por llegar, ¿no? Y bueno, creo que esta idea de cada vez hacernos más autosuficientes y que nuestras necesidades básicas pues, no dependan al 100% de un sistema, pues cada día cobran más sentido, ¿no? Y por eso os hemos traído al podcast. Vosotras, sois la 5ª generación, si no me equivoco, ¿no? de Finca La Mayé. Cuando entrasteis ahí en la finca, ¿no? Que además erais enanas, tenéis 18, 19 años. Claro, mucha responsabilidad de repente para 18 años, que igual ahí, no sé, tú ves a las personas de 18 años a día de hoy están pensando en la discoteca, en salir y tal, o sea, esa fase como que me llama mucho la atención nosotras al campo, ¿no? Como que tuvierais ya esa inquietud desde pequeñitas, en plena adolescencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron un poco los desafíos, los mayores desafíos que os encontrasteis al entrar en una vida en el campo sin experiencia previa? Es que lo pienso, digo, tampoco tendríamos tantos desafíos más que el desconocimiento. Claro. Pero la inquietud y la curiosidad, no sé, tú tenías muchas ganas de hacer un huerto y entonces pues nada, pues cogemos el tractor, Claro. paramos aquí, esto parece un buen sitio, pues ponemos aquí el huerto. Pero para que la gente un poco lo entienda, o sea, vosotros no entrasteis, había un huerto precioso y os dedicabais a recolectar, o sea, No. al principio comprabais la comida en Claro. el supermercado. Sí, o sea, fue un poco la propia experiencia el propio vivir ahí lo que os dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Pero no había nada, ¿no? Entiendo. No. No había nada, o sea, había lo que es el jardín, que además es que es jardín, pero lo que pasa es que tiene mucha extensión, pero sí que los vecinos, como es un pueblo de campo, sí que tienen huerto y tal, y entonces, y que tú venías de hacer el voluntariado y tenías muchas ganas de hacer algo parecido, entonces, pues nada, ahí preparamos la tierra y hiciste el semillero en el cuarto de plancha, es que... Sí, mi pobre abuela. Sí. Sí, yo creo que fue algo, o sea, fuimos dándonos cuenta de que no sabíamos mientras nos poníamos a hacerlo, porque dices, no puede ser muy difícil hacer esto, entonces lo hacíamos y nos salía bien. Bueno, pues a lo mejor no es tan fácil, y entonces investigábamos. Y yo empecé a estudiar ingeniero agrónomo el 2º año que estábamos ahí, entonces fue interesante poder poner en práctica todo lo que iba aprendiendo, porque tenía un sitio donde hacerlo, que realmente la finca, con el jardín donde vivimos, nunca se ha cultivado nada, porque siempre ha sido el jardín. Y lo que era para cultivar o para tener animales estaba fuera de la finca, porque eso era un jardín.
Entonces nosotras hemos sido las primeras en meter las cosas dentro y tener ahí... ¿Qué animales no teníais en ese momento? No. Teníamos 3 gallinas en Madrid, que nos las trajimos con la mudanza, cuando ya decidimos que queríamos Que nos mudarnos ahí. quedábamos, sí. Entonces nos trajimos las 3 gallinas, que una se murió por el camino, me acuerdo, pobrecilla. Y nada, porque, ¿Y a día de hoy qué tenéis? ¿Cuántos animales tenéis? bueno, el número no... En número de individuos no te sé decir, Pero pero más o son menos. más de 100. ¿Especies? Más de 100, pero ¿y entre tipos de Pues animales? tenemos gallinas, tenemos patos, ocas, pavos reales, tenemos gatos, perros, caballos, Cabras. conejos, cabras, palomas. Las palomas suman muchos Sí, individuos. sí, me puedo imaginar. Y no sé si se me queda alguno, pero vamos, de todo un poco. Qué bueno. Y bueno, actualmente vivís, claro, habéis hecho toda esa transición porque de inicio me imagino que entre que empezáis a hacer el huerto que os da fruto, bueno, también Alicante me imagino que es una zona como muy agradecida para eso, por el sol, ¿no? No sé, que os dará... Siempre que puedas regar, sí, porque Claro, llueve muy poco. claro. No, pero en cuanto a cosecha y tal, ¿no? En ese sentido, Sí, yo la no tengo ni idea. temperatura es muy agradecida. Es guay. Sí. Entonces, ¿cuándo fue el momento o cuánto os llevó el decir, vale, puedo vivir o realmente lo que consumo en mi día a día realmente depende 100% de lo que yo produzco? O mira, no, es que tengo mis antojitos de me molan las patatas, me molan los chocolates y me voy a comprarlo también, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido vuestra transformación personal también en ese sentido? Pues creo que nunca hemos buscado la autosuficiencia, pero cuanto más cultivas y más esfuerzo le pones al huerto y a lo que haces y a criar tus animales y que estén bonitos y sanos y además con la intención de criarlos para carne, pues no tiene sentido cultivar 70 matas de tomate si luego vas a comprar tomate en invierno o comprar el tomate que te falta. Entonces, pues es que me acuerdo los primeros años que cultivábamos tomate, claro, nos decían, no compres tomate en el mercado que lo estamos cultivando nosotras. Y aunque Y lleguen más nos tarde, regañaban. sí, que aunque lleguen más tarde lo que estás cultivando, que si no, ¿para qué lo haces, no? Un poco Total. como... Sí, conectarte también con la temporada, ¿no? Sí. Pero bueno, igualmente, incluso ahora no comemos 100% de lo que producimos porque no es necesariamente nuestro objetivo. O sea, a mí me gusta saber que puedo. Entonces veo algo y digo, oye, eso lo podría cultivar yo. Entonces, probar eso y resulta que sí puedo. Y si puedo cultivar suficiente para consumirlo a lo largo de todo el año y no tener que comprar, pues oye, mejor. O sea, al final es un poco buscar esa resiliencia. Si hubiera un problema, oye, lo puedo cultivar yo si quiero, ¿no? Pero no, mi objetivo no es cultivar todo porque creo que es, bueno, creo no, sé que es mucho trabajo y entre las dos, que ahora mismo tampoco tenemos Estáis familia solas. cada una y estamos solas, aunque tengamos ayuda y cada vez que cuando traemos invitados o vienen invitados siempre nos ponemos a trabajar, es parte de la experiencia. Yo no quiero cultivar todo el cereal que consumo para hacer pan, porque es mucho trabajo y simplemente no lo quiero hacer. Prefiero cultivar otras cosas y puedo comprar eso, ¿no? Pero en el peor de los casos, si no puedo comprar cereales, pues puedo Podría cultivar hacerlo. patatas o puedo cultivar lo que sea. Creo que tampoco lo haría, ¿eh? Porque los cereales al final es un poco... Es mucha superficie, mucho trabajo. Sí, ya tienes que hacer un monocultivo también. Es otro nivel. Sí. ¿Qué cosas compráis a día de hoy en el mercado, supermercado? Lácteos, muchos lácteos. Por eso hemos metido ahora las cabras, que en unos ¿Queréis hacer meses... quesos, kefir, bla, bla, bla? Sí, tener suficiente. Ojalá tener una vaca, pero nuestro clima no nos lo permite. Vamos a tener muchas cabras. Podemos tener muchas cabras. De hecho, O algún día. mejores los lácteos de cabra, ¿no? Sí, bueno, pero es Es más diferente. difícil sacar mantequilla. Yo la mantequilla la aprecio demasiado como para no tenerla. Entonces, a lo mejor algún día mudarnos a un sitio donde sí podamos tener una vaca. Pero bueno, de momento hemos metido las cabras y en unos meses lo hemos estado pensando, yo creo que para la primavera siguiente poder tener leche. Llevábamos años queriendo meter cabras, ahora que por fin las hemos traído,
Me arrepiento de no haberlas traído antes, porque Ujú. son una Qué alegría. guay. Pero eso, entonces compramos muchos lácteos porque eso no producimos. Y a mí me gustan mucho los lácteos. O sea, Ujú. todo lo que es queso, mantequilla, yogur, leche. No podría vivir sin ello, sinceramente. Y compramos harina para hacer Ujú. pan o para hacer pasta. Fruta, porque los frutales se nos han dado Nos hemos regular, dado también. pero poco a poco. Sí. Y bueno, y pescado, o sea, cosas Claro, del de mar, mar. y marisco y todo eso, que Súper. nos gusta mucho. Pero por lo demás, todo Ujú. lo que son verduras del huerto, intentamos producir Claro. lo que consumimos Y tendréis y que regalar mucho, ¿no? O cambiar, o no sé si vendéis o no. vender no, porque no sería rentable. Para Claro, eso regalo a un amigo y ya está. claro, Pero regalar al final regalamos poco, solo amigos que vienen y que tal, pero no es por necesidad de que tenemos que regalarlo porque no nos lo podemos comer. claro. Porque al final hacemos conserva con lo que sobra y siempre hay algún animal que lo agradece. Y transformar, no sé, una col vieja o que no la queremos comer en huevos es un buen intercambio. Qué bueno. Y bueno, quiero meternos un poco en la parte de la autosuficiencia en tiempos de crisis, ¿no? Que habéis dicho, oye, la autosuficiencia no ha sido algo como nuestro objetivo de inicio, pero es verdad que bueno, yo creo que a medida que va pasando el tiempo y vamos teniendo conciencia de que, pues que quizá dejar nuestra suerte todo a lo que el sistema decía por nosotros, pues que, bueno, yo creo que cada vez hay más conciencia sobre ello, o por lo menos más inquietud e interés, ¿no? Entonces, ¿cómo percibís esto vosotras desde vuestra finca? No sé si cómo influenció la pandemia en vuestro caso o cómo ha influenciado el apagón reciente. Claro, porque vosotros también, parte de vuestro negocio, ¿no? Depende también de la tecnología, porque hacéis cursos, que luego hablaremos de esto. Entonces, ¿cómo lo habéis vivido vosotras esto? La pandemia, la verdad, como ya hacíamos vídeos antes, fue una cosa que nos hizo crecer Claro, en YouTube, porque teníamos un vídeo de cómo hacer pan y claro. mucha gente se puso a hacer pan de masa madre y eso nos hizo crecer bastante. Yo creo que también ya, porque el de hacer pan era un vídeo solo, luego había como hacer huerto y tal. Y yo creo que al final, bueno, y nosotras no nos afectó enormemente porque trabajábamos desde casa. Bueno, tú estabas estudiando, Estaba estudiando. o sea que, bueno, empezaste a trabajar, o sea, a estudiar desde casa. Sí, entonces a mí en ese sentido sí que me afectó, pero luego las consecuencias de la pandemia, que ha sido El encierro, digitalizar claro. muchos trabajos y tal, sí que nos ha ayudado porque también los cursos online y tal también se han puesto mucho de moda y pues hemos crecido por ahí. Sí, o sea, nosotras no lo vivimos como una experiencia negativa en ese sentido porque no nos cambió mucho las circunstancias, porque Anika estudiaba en Murcia, o sea, no tener que ir a Murcia pues casi era Mejor. mejor. Sí, mejor. Sí. Claro. Y como trabajábamos desde casa y eso. Claro, eso os impulsó muchísimo, más como la gente cada vez tenía más inquietud de buscarse las castañas, ¿no? Decir, oye, pues qué gusto la gente que yo vivía en un piso enano. Hijo, pues Y no poder en salir. en una finca, ¿no? Es Sí. como que te pueda dar el sol y que camines por ahí, es un gusto, ¿no? Que no todo el mundo, o sea, no es un lujo al alcance de todos, pero creo que eso, que el ser inspiración para que la gente pueda, como que vea que es posible hacer cosas para la autosubsistencia, creo que a muchos les puede romper la cabeza, ¿no? Es decir, además es que no necesitas como grandes, bueno, sí, necesitas un espacio, pero que en tu casa puedes también hacer cosas, conservas, tal, cosmética natural, o sea, ahora quiero como que lo aterricemos un poco porque la gente dirá, vale, genial, dame una esta de 3 hectáreas y dame animales y que eso exige mucha inversión y no es lo normal que la gente pueda acceder a eso. Pero ¿cómo lo accedéis vosotras al público? Porque os dedicáis a hacer cursos para ayudar a otros, ¿no? A ser un poquito más autosuficientes. Entonces, ¿qué cosas puede la gente desde ya hacer en su casa para intentar, bueno, pues ser un poquito más autosuficiente, sobre todo en tiempos de crisis? Hombre, depende de lo grande que sea Claro. tu casa o tu espacio, ¿no? Pero el otro día
nosotras en primavera comemos muchas lechugas. Y entonces yo me acuerdo, fui a casa de una amiga hace poco y para comer una lechuga y que esté fresca, tengo que irme hasta el supermercado o hasta el mercado a comprar la lechuga y no puedes comprar suficiente. O sea, ya te obliga a salir de casa a comprar cosas. Entonces yo pensé, yo pondría lechugas en mi balcón, muchas lechugas, porque eso, o sea, al final son cosas que puedes cultivar rápidamente, porque una lechuga depende de la época del año, pero a lo mejor en un mes tienes una buena lechuga, ¿no? Y son cosas que por kilo pesan más, entonces poner por ejemplo, aromáticas también, pero bueno, desde luego, aprender cómo crece una planta anual, como de un huerto, y poder ponerlo en una maceta y ver cómo crece y aprender los ciclos, me parece una cosa... Bueno, yo creo que lo esencial es aprender, porque o sea, nosotras tuvimos el privilegio de poder ir a la finca, pero viviendo ahí nos hemos dado cuenta de que esa no es la finca ideal para lo que queremos hacer. Entonces, hacer una inversión ideal sin realmente saber lo que uno quiere a largo plazo no es ideal tampoco. Entonces, yo creo que lo primero es educarse y aprender pues, los ciclos de las plantas, cómo crecen las plantas, cómo funcionan los ecosistemas, cómo las temporadas y cuándo es la temporada de cada cosa, ¿no? No sé, yo creo que Sí, sobre todo educarse, como que aprender. incluso te conecta más, aunque luego sigas comprando en el mercado, pero te conecta con el alimento que comes, que parece que, ¿no? Yo el otro día estaba con mis sobrinos y decía, oye, ¿de dónde vienen los huevos? Y me dijeron del supermercado. Y dije, no, tío, o sea, no, como puede ser que tienes 5 años, colega, te tienes que saber de dónde viene el huevo, ¿no? Como que eso es muy básico, pero que creo que hoy en día no tenemos ni idea de dónde vienen las cosas que nos comemos. Y la parte como más consciente que nos conecta con el alimento y con el proceso y con de dónde viene eso, como también incluso a poner en valor como toda la cadena de, oye, para que esto esté en mi plato, ha habido una persona que lo ha recogido, luego ha habido un transporte, luego ha habido, o sea, Sí. te da conciencia sobre cómo vienen las cosas y que no, que vivimos como en la sociedad comodona, ¿no? Que no todo, venga, varita, está aquí. ¿No? Sí, o sea, aprender cómo se cultivan y cómo se crían las cosas te da el conocimiento y para poder juzgar qué es realmente bueno o malo, que bueno, eso también, lo que es bueno y lo que es malo es algo subjetivo, pero te hace ser más fiel a tus ideales y no dejarte llevar por corrientes y tendencias y modas, sobre todo en la alimentación, que es como que no hay estabilidad nunca. Si tú sabes cómo se cultivan las cosas y cómo funciona el sistema alimentario, si a ti te dicen que una cosa es mala, si tú sabes suficiente puedes juzgar y tener un pensamiento crítico y decir, pues lo que me estás diciendo no es cierto, o sí, y no dejarte llevar por lo que te dice una persona o... Sí, y no convertirte tú quizá en el producto de marketing de la industria de turno que te quiere vender esto, ¿no? Que es lo mejor. Exacto. Cuando puedes a lo mejor obtener otra cosa igual de buena, pero sin tener que comprar el suyo o que lo puedes hacer tú o... Bueno, eso. Total. Entonces, en cuanto a habilidades esenciales para empezar a ser más autosuficientes, conocimiento y no sé si vosotras dais algún curso sobre esto que acabas de contar, de los ciclos. Yo creo que eso en particular es que es muy difícil hacer un curso sobre eso, cuando nos dan, o como sobre el huerto. O, sí, porque o sea, cada que sí que se puede, clima pero... y cada zona es muy particular y luego hay libros de autosuficiencia y de huerta y tal que son buenísimos, muy buenos ¿Nos y muy recomendáis general. alguno? Que me flipa preguntar por libros. Pues los de, ¿cómo se llama? John Seymour. Esos son buenísimos. Esos son los principales, John los más Seymour. básicos. Sí, el del, ¿cómo se llaman? El horticultor autosuficiente. Y vida en el campo. Vale. Sí. Y los venden juntos también. Eso es como la Biblia. No sé, y tienen unas ilustraciones muy bonitas y eso. Ese libro lo tenía mi madre y lo hemos tenido en casa antes de, o sea, años antes de mudarnos. Yo creo que mi madre también tuvo ahí una chispita de querer vivir en la finca y vivir así. Por eso nos hemos criado con gallinas en el jardín. Tuvimos conejos, aunque no fueran para carne, pero que nos hemos criado con animales y siempre nos han gustado los animales.
Y la lista de los Reyes Magos siempre era un caballo o Un un perrito. perro o todas estas cosas. Pero de verdad, o sea, queréis un de caballo de verdad. verdad. Sí, de claro. verdad. Y no, es que nos cabe aquí en el garaje y yo me lo subo aquí y tal. Sí, Y sí, bueno, no. eso nunca se hizo realidad, pero luego todo eso se ha hecho realidad donde vivimos ahora, ¿no? Claro. Y bueno, ha sido muy bonito. Pero sí, conocimiento de los ciclos y cómo funcionan las cosas, eso es lo que yo o intentamos enseñar sobre todo en nuestro canal de YouTube, y eso es gratuito, que lo puede ver quien sea, porque se enseña mejor pues día a día, Claro. porque eso es una cosa que, y obviamente en cada sitio va a ser diferente. Y eso, nosotras no cultivamos todo lo que se puede cultivar o criarnos, no criamos todo lo que se puede criar, entonces obviamente no podemos enseñarlo todo, pero eso es algo que nosotras aprendimos también haciéndolo y viéndolo día a día y año tras año viendo y haciéndolo cada vez mejor. Lo que sí que nos vino bien es que como no sabíamos nada y estábamos solas, los señores del pueblo nos enseñaron muchas cosas sobre cómo se hacían ahí las cosas desde siempre. Y nada, bueno, incluso ahora tenemos más amigos de 60 años para arriba en el pueblo que de nuestra edad. Claro. Esto es algo que he pensado a lo largo de, o sea, no, me salgo un poco del guión, pero me llamaba la atención, ¿no? Digo, jo, claro, o sea, os ha pillado en vuestra de 18, 29, 28. Es como que habéis madurado o sea, a pasos agigantados en cuanto a todas las responsabilidades que habéis adquirido, siendo tan pequeñas. Pero por otro lado, eso, esa parte más social, amigos, ¿cómo hacéis a día de hoy con todo esto? ¿Vais a la ciudad o vienen a vuestra casa? ¿O cómo habéis conocido a la gente? Porque vosotros ibais ahí, ¿no? Llegasteis a la finca, me imagino que eso está aparcado. Sí. Me interesa mucho esto, me llama la atención. Nuestra vida social es limitada. Es que estáis todo el día currando, claro, o sea, en la finca, ¿no? Sí, lo de trabajar desde casa y sobre todo este tipo de trabajo Claro. que Que compartes tu vida, sí, tu es vida ya es tu otra trabajo. historia muy grande, porque No hay límite, es ¿no? difícil Entre poner los vida- límites. Claro. Pero no, lo bueno, a mí lo que más me gusta de nuestra vida social ahora es que normalmente tus amigos se hacen más amigos porque siempre vienen, o normalmente vienen a casa y se Claro. quedan una semana, entonces es como una experiencia bastante más íntima que cuando sales a tomarte una cerveza Claro. al bar o lo que sea. Y a mí me gusta mucho más así, porque bueno, tienes menos amigos, pero son mejores. Claro, O sea, más amigos más cercanos. total. Y ya está. Y si no quieren venir a casa y no les gusta lo que hacemos, pues a lo mejor no tenemos somos que ser tan gente buenos adecuada, amigos. total. Y entre vosotras, porque sois hermanas, digo, ¿cómo es o sea, vivís, digo yo, mi hermana la adoro, pero no sé si vivís a 24/7 con ella, ¿sabes? No sé si me oye, pero te adoro, Cande, pero la convivencia, oye, no, Pues no es imagínate fácil. vivir 24/7 y encima currar, trabajar juntas ¿sabes? y todas nuestras... Todo, Todo, como si fuéramos un matrimonio. tal cual, tal cual. Que nos peleamos como si fuéramos un matrimonio también. Pues porque eso es lo que tiene. la convivencia. Convivir. Pero yo siempre he adorado a Caro. Yo soy la pequeña y siempre la he, ¿cómo se dice? Look up to. Bueno, Admira mucho. sí, la he admirado muchísimo y, bueno, pues ha habido una época en la que la hermana pequeña era la un poco molesta, ¿no? Y me echaban de lado, pero creo que ya insistí tanto que llega un momento en el que, Bueno, y que de que nos sitio. hemos hecho buenas amigas. Pero a ver, siempre hemos sido muy buenas amigas, y siempre hemos sido muy cercanas y siempre hemos vivido juntas. O sea, que nunca nos hemos llegado Claro. a separar tanto, porque cuando hemos estudiado fuera hemos estudiado en internado y vivíamos en el Juntas internado también. juntas también. Y Hombre, hubo un año que tú estabas en otro internado y yo estaba en otro, y luego el año que yo me mudé a la finca, bueno, que fueron También. como 6 meses antes que de que te tampoco es que mudaras ha tú, sido pero bueno, que fue poco... muy Una poco separación tiempo. de 6 meses. y que no eran experiencias necesariamente, o sea, muy diferentes. O sea, Claro. ella estaba haciendo lo que yo había hecho antes y luego vino y tal, que no Claro. era como que... Ha habido pequeños puntos de separación, pero siempre hemos vivido juntas. Y o algún sea momento que, claro, lleváis 11 años, ¿no? Me habéis dicho en la Mm. finca que hayáis dicho, creo que ya too much, me voy de aquí o no. O sea, siempre habéis estado convencidas de que este era vuestro sitio. Bueno, nuestro sitio no estamos convencidas de que sea nuestro sitio. O sea, sabemos que no es nuestro Que no, sitio. que os vais a mover. Nos vamos a mudar porque
Para empezar, no es nuestro. Bueno, no es nuestro, pero aunque tuviera el dinero para comprarlo, ahora que es lo que decía antes, o sea, nosotras hemos vivido ahí y viviendo ahí hemos aprendido lo que queremos y lo que no queremos y la vida que queremos llevar. Y la vida que queremos vivir, o sea, que a lo mejor tú ves una finca y dices, esa es preciosa, voy a ir a vivir ahí y ahí voy a hacer todo esto. No es así, yo ahora lo veo diferente, o sea, tú tienes que mirar una finca y decir, ¿qué quiere esa finca? Esa finca quiere esto, esto y lo otro. ¿Yo quiero eso o no? Entonces esa finca no es para ti. Y yo creo que para nosotras hemos intentado hacer que funcione lo que nosotras queremos en esta finca, pero esa finca, si tú la miras, eso no es lo que pide. Ella pide pues, ser un jardín cuidado, bonito. Gente contratada, familia. Una casa rural, a lo mejor pues, una casa muy grande. Nosotras queremos una casa más pequeña. Hombre, ahí hay una mansión que no se usa. Nosotros vivimos en la casa de los caseros y la casa que era de los dueños y De la familia. de la familia es muy grande y está, bueno, viene la familia ahí, es donde nosotras íbamos cuando veníamos toda la familia en verano, pues eso, 2 meses al año como mucho. Entonces, no, esa finca no quiere lo que nosotras queremos. Entonces, nosotras sabemos que tenemos que irnos. Claro, pero siempre al campo. Sí. No sí. concebís no vivir de esta manera. No. Ya no. Ya no. Ya no. Y cada vez menos. Entonces, sí que ha habido momentos, a lo mejor, o sea, sí es más como entre nuestra relación, de que ha sido difícil como Claro. encontrar el equilibrio entre lo que hace cada una o el papel de cada una en lo que hacemos. Y bueno, siempre lo vamos Cambiando, ¿no? cambiando y buscando porque queremos un equilibrio. Es lo que hablábamos antes, que encontrar un equilibrio trabajando en casa y compartiendo tu vida. Todo lo que lo que haces puedes monetizarlo y puedes enseñarlo y puedes hacerlo, que tiene sus ventajas, pero Exacto. encontrar los límites entre lo que es tu vida y lo haces por placer solo para ti y lo que es trabajo, a veces es difícil. Claro, es que además, no, como que igual tú estás a veces, puedes vender una slow life, una vida muy consciente y muy conectada, y luego vivir con ansiedad, poniendo las redes a no sé qué, YouTube tal, contándolo todo desde que te levantas, y esa parte bonita de voy a recoger unos tomates y lo voy a hacer con cariño, con el mimo, con la parte esa de mindful, ¿no? Que como que se queda vacía, se va vaciando de contenido, ¿no? Como que creo que es difícil mentalmente poner esa separación, ¿no? De, oye, esto lo hago por gusto, por placer, por y para mí, por lo que estoy viviendo, o lo hago para monetizar, ¿no? Sí, yo creo que lo bonito es que lo hago por y para mí, y a la vez puedo monetizar. pero a la vez puedo monetizarlo, entonces no tengo que hacer una separación y que el trabajo no sea algo que me guste y que disfrute haciendo. Pero al final es como que te es lo eso. como una esclava, de, Sí. ¿no? De, oye, tengo que hacer todo esto, o sea, ¿cuál es mi límite? Sí. Ponerte los límites, ¿vale? ¿Cuánto necesito para lo que quiero? Sí. Porque cuando eres autónomo, todo siempre puedes más. Y el día podría tener 17.000 horas que tú seguirías las 17.000, ¿no? Entonces, es eso creo como ese acto de madurez de decir, vale, ¿qué vida quiero? Pues es que igual no necesito estar creando cursos 24/7 y puedo hacer 3 increíbles y no lo sé, no tengo ni idea, pero que esa parte creo que a mí me parecería un reto, vamos, yo lo vivo personalmente, que también creo que tengo como muy poca separación entre lo que hago y lo que vivo, porque para mí es todo como una unidad, y a veces digo, yo qué sé, estoy haciendo una comida en casa, no sé qué, y digo, ay, lo voy a grabar para tal, porque esto... Y digo, no, espera, no, es que estás con tu familia, ¿sabes? Como, estate con ellos, como esa presencia. Porque cuando te metes, digo, cuando me meto como en la ventanita al mundo, redes, tal, es como que hay una parte de mí que desaparece del momento en el que estoy viviendo. Y quiero estar allí, ¿sabes? Hay gente que es súper crack y es capaz de separar lo que flipas, pero a mí me parece súper difícil. Es como, me meto a la ventana esta gigante... o estoy aquí presente cortando el espárrago, ¿sabes?
Me quiero meter un poco, chicas, en la parte de la conservación de alimentos, que creo que es algo que a mucha gente lo podemos hacer en nuestras casas, ¿no? Y a mí el tema de tirar la comida como que me pone de muy mala leche, y creo que podemos hacer un montón de cosas para conservar, para asegurarnos abastecimiento de producción, que hay más época en X, ¿no? En X temporadas del año. Entonces, no sé si podéis poner algún ejemplo, cómo lo hacéis vosotras ahora en esta época del año, por ejemplo, cómo os organizáis con esto. Pues esta época del año es justo la que menos hay para hacer conserva y eso, porque todos los cultivos de otoño e invierno ya los has quitado, bueno, ahora que estamos en primavera, ¿no? Todos los cultivos de otoño e invierno ya los has quitado y has plantado todos los de primavera-verano, es decir, ninguno de los dos está produciendo. Entonces estás viviendo de lo que conservaste, ya sea en invierno o del verano pasado. Bueno, partiendo de que lo haces todo en el mismo terreno, que podrías tener tu huerta de invierno y tu huerta de verano y se solapan un poco. Sí, pero aún así, Pero o sea, aún así. nosotras en nuestro huerto ahora mismo no hay mucha producción, o sea, puedes... No. Es que o sea, también entender cómo se cultivan las cosas, pues sabes que puedes ahora mismo no comer los ajos, por ejemplo, que cultivamos ajos todos los años, los cosechas en julio y esos ajos se secan y esos son los que comes a lo largo del verano, invierno, otoño y parte de primavera. Pero cuando llega primavera, bueno, en otoño plantas los ajos otra vez. Cuando llega primavera, esos ajos que cosechaste en julio del año pasado están secos, están brotando, están feos, no te los quieres comer. Lo que ahora tienes son ajos tiernos que están en el huerto. Entonces, pues bueno, es un poco como ir adaptando las recetas a lo que tienes. Pone ajos, vale, pero yo tengo ajos tiernos, entonces pues ir haciendo esas cosas, ¿no? O ajo en polvo si has deshidratado tu ajo, ¿no? Bueno, nosotras hicimos... con las conservas aprendimos a que... O sea, no fue algo que dijimos, vamos a aprender a hacer conservas, pero creo que eso es una de las cosas que sí que puedes aprender en tu casa antes de mudarte al campo si realmente es lo que quieres, porque es posible que se te ponga malo o que no funcione o lo que sea, y eso a lo mejor casi mejor hacerlo con un producto comprado que a lo mejor que al que has producido y le has dedicado tanto tiempo. Entonces aprender a hacer eso cuanto antes me parece lo ideal. ¿Qué tipo de conservas? Así podéis, o sea, que decís, oye, esto es lo más fácil para hacerlo en casa desde ya. Sí, o sea, yo creo que la palabra conservas ahora lo asociamos a tarros llenos de frutas y verduras, pero al fin y al cabo conservar alimentos puede tomar muchas formas. Puedes conservar productos al natural, los productos que se prestan a la conservación natural, ¿no? Como por ejemplo las cebollas, cuando las cosechamos simplemente... Bueno, las dejas secar un poco al sol para que se sequen las capas de fuera y eso lo cuelgas en la despensa. Eso no necesita más, pero al fin y al cabo es una conservación. ¿Y luego se usa normal? O sea, ¿la usas en la sartén normal? Claro, claro. No es que se te quede seca. No, o sea, se secan como las compras en el supermercado. Pues así. Vale. Pero ves, es como esta falta de conocimiento no tenía, que es que... Digo, yo me imaginaba hacer pues una cebolla encurtida. También ¿sabes? puedes, pero la cebolla encurtida, por ejemplo, la hacemos más ahora en primavera porque la cebolla que la cosechamos en junio o julio, empieza a brotar, entonces para que no termine de brotar y se ponga malas, hacemos cebolla encurtida, ¿no? Pero realmente la cebolla dura 6 meses en la despensa. Sí, pero haces cebolla encurtida porque tienes 150 cebollas brotando y Claro. no te da tiempo a comértelas Claro. todas. Entonces, pues haces cebolla encurtida y eso te dura un poco más en el frigorífico mientras vas usando las que no están brotadas. Claro. O sea, al final... Es una cosa que vas aprendiendo, ¿no? Claro. Vale, y he cultivado tantas cebollas, pues a lo mejor, y mira cuántas me han sobrado ahora, a lo mejor el año que viene puedo cultivar unas pocas menos. Pero bueno, las cebollas son de las cosas más fáciles, o como por ejemplo la calabaza. La calabaza la cultivamos en verano, la cosechamos en verano-otoño y dura en la despensa o en el garaje todo el año. Eso no necesita conservas, ¿no? O no como entendemos la conserva, pero es un alimento como conservado, ¿no? Luego puedes deshidratar, eso al final también es conservación de alimentos. Puedes en una deshidratadora o una deshidratadora solar o colgando como se ha colgado siempre los pimientos, por ejemplo, estas cosas. Al final es saber las condiciones necesarias para que se seque bien y no le salga moho y eso. Nosotros secamos los higos, por ejemplo.
los huevos sí que los encurtimos o nos gusta Claro, porque huevos, hacer... digo, tenéis tantas gallinas que podemos flipar a huevos, ¿no? Bueno, Sobre todo Lo ahora hay épocas. hablábamos con unos amigos, también comemos muchos huevos cuando hay muchos huevos y que nos hemos criado con la regla de 2 huevos al día, Ujú. que si no te ponen malo. Bueno, Total. o sea, nosotros no sé si comemos, ahora que es primavera, media docena cada una al día. una docena al día entre las dos, sí. Porque si no, no das 6 huevos abasto. al día Sí, y ya está. 3 de Tan pronto. desayuno, 2 tal, Todo pues entero. bueno, acaba. No todos los días, pero 3 de desayuno esta época del año Ujú, caen. sí. Porque si no, no das abasto con lo que va entrando. Claro, claro. Pero luego en invierno, no, porque, ¿sabes? Si entiendes Exacto. que las gallinas ponen con las horas de luz, sabes que en primavera ponen mucho más huevos y en invierno, para que pongan tantos huevos, lo que hacen es encender las luces en la nave para que tengan más horas de luz, Ujú. porque las gallinas cuando se pone el sol se meten en la cama, entonces en invierno hay menos horas en las que están comiendo y obviamente es como es su ciclo en la vida y en la Ujú. producción, porque o sea, lo que es natural o evolutivamente para la gallina, lo bueno es criar en primavera. Entonces, obviamente, en primavera, finales de invierno, primavera y verano es cuando más huevos ponen, Claro. porque es cuando naturalmente crían. En invierno, pues ponen menos. De hecho, que pongan huevos en invierno es porque se han seleccionado para que pongan más huevos. Claro. Que no es nada malo, qué privilegio, ¿no? Que lo hicieron nuestros lo consiguieron, antepasados sí. y ahora tenemos aves que ponen huevos todo el año. Porque las ocas, por ejemplo, solo ponen en primavera. Ujú. Entonces, ¿sabes? Los huevos en invierno comemos menos huevos porque hay menos huevos. O sea, nunca se me ocurriría comprar huevos Claro. si me quedo sin huevos. Simplemente es Comes que más de otra cosa y como tiene, más de y otra tiene cosa. sentido también desde un punto de vista de, oye, comer lo que la naturaleza te está ofreciendo. O sea, en el momento en el que te lo Exacto, ofrece. Entonces, en primavera comemos una docena de huevos, en invierno no, y ya está. Y eso se va, ya llegará el momento de atiborrarnos de huevos. Y los huevos los hacemos encurtidos, así podemos comerlos a lo largo del año. Nos gusta hacerlos en pasta. ¿cómo es en pasta? Bueno, pasta al huevo, pasta fresca, Ajá, vale. y la Ah, deshidratamos. vale, pasta, vale, ok. Sí, no pasta, Claro, pasta de digo, huevo. Pasta de huevo. Tortilla. Y luego, champú, que he oído que alguna usa champú con el huevo. ¿Esto cómo es? Sí, esa soy yo. Yo es que tuve una época que ya no sabía ni qué hacer con mi pelo y de no querer comprar champú, tuve una mala experiencia haciendo jabón, entonces lo de hacer jabón no era lo que me apetecía. Y tenemos una amiga de mi madre que así también hace como muchos potingues y eso, y nos dijo, sí, pues podríais hacer esto, lo otro, tal. Yo creo que vi en Instagram que, no sé si las mujeres victorianas en 1800 o incluso las egipcias, o no lo sé. Sí, me leí un libro que le lavaban el pelo con yema, que ya no me acuerdo dónde era. Puede que fuera en Pompeya, de este libro que me leí de Pompeya. Bueno, dije, voy a lavarme el pelo con huevo. Y Que también, porque tenemos exceso de huevos, que si no, Claro. ponte a Claro. comprar huevos para Que no lavarte sé el pelo. no sé si sería, bueno, probablemente sería más caro que comprar champú. Sí, bueno, no, depende y del no lo champú que harías, buscas, pero ¿no? vamos. O sea, no lo pensarías como opción. A lo mejor si compras una docena de huevos a la semana no vas a usar 2 para lavarte el pelo. No, es verdad, es porque tenemos exceso. Y de hecho en invierno a veces congelamos huevos batidos y eso es lo que uso para lavarme el pelo, en vez de usar los frescos, que Ujú, hay menos. ujú. Nada, y he ido aprendiendo también qué es lo que funciona y qué no, porque si coges el huevo y lo bates con un tenedor y te lo pones y luego te lavas con agua caliente, cuaja. Y entonces te queda el pelo. Te haces O sea, una tortilla en el Yo he pelo. ido haciendo experimentos. Tal cual. Entonces hay que batirlo con una batidora y yo ahora le pongo un poco de vinagre también y aceites esenciales y cosas así. Y ni tan mal. Estáis haciendo un curso, ¿no? De cosmética. Estamos ahora empezando a grabarlo. Qué guay. Y lo estamos haciendo colaborando con una chica que se llama Sete, que tiene destila aceites esenciales y hace jabones y hace todas estas cosas, que se llama Esencia Rústica, y con ella estamos creando este curso. Que bueno, no sé cuándo saldrá, si a final de año o a principios del año siguiente, pero yo voy a hacer mi pequeña sección de cómo lavarte el pelo con huevo, aunque ella haga champú, digo, yo voy a hacer mi sección porque a mí me Claro. hace ilusión. Y porque te funciona. Y Claro, habrá otra gente a la claro, que le que- funciona, porque yo también lo he intentado y mi pelo
al No ser responde distinto se reseca y se pone horrible. Yo no, eso Claro. no lo puedo hacer. Claro. Yo ahora uso el champú de Sete y, o sea, una maravilla. Y ahora que hemos aprendido encantada. a hacerlo, Claro, Lo qué vamos a guay, hacer me en encanta. casa. Oye, chicas, que os quiero preguntar un poco por tema uso de pesticidas, productos químicos, ¿no? en agricultura, en ganadería. Claro, ¿cuál es vuestro enfoque aquí? ¿Utilizáis algún tipo de pesticida? ¿No? ¿Qué consecuencias tiene esto para la calidad del alimento, para el animal que se lo come? O sea, no sé si podéis adentrarnos un poquito aquí. yo creo que nosotras personalmente no somos muy puristas. Si Ujú. puedo elegir, prefiero algo natural. O sea, al fin y al cabo, yo creo que lo que buscamos es hacer cosas que yo puedo hacer. Yo no puedo elaborar en mi casa un insecticida sintético. Puedo hacer un insecticida natural. Pero al fin y al cabo, la finalidad es la misma, se acaba matando un insecto, ¿no? Y de hecho, los que son sintéticos a veces, bueno, o por lo menos se intenta cada vez más que sean más selectivos. O sea, que cuando los echas solo maten A tu plaga. a la plaga que quieres, porque, claro, si no lo son, estás matando tanto a los buenos como a los malos. Y eso no quieres, ¿no? A mí esa asignatura en la universidad fue la que más me gustó, la de control biológico se llama, que es cuando aprendes que obviamente hay un equilibrio en el ecosistema, o el ecosistema siempre tiende a buscar un equilibrio. Entonces, en un huerto, si hay una plaga de pulgones, esos pulgones van a atraer a los insectos que se comen los pulgones. Si tú vas y echas un insecticida, ya sea natural o no, sobre esos pulgones ya no van a estar y entonces no vas a tener estos depredadores de pulgones en tu huerto porque has matado su comida. Entonces, esa ha sido siempre mi perspectiva. ¿Hay una plaga? Bueno, voy a dejarla y a ver qué pasa. También tengo el privilegio de no vivir de vender los productos que cultivo. Entonces, Tienes mucho juego para experimentar. claro, no me voy a morir por no cultivar los tomates y también tengo un huerto pequeño. En un huerto pequeño puedes jugar más con con ese equilibrio en tu huerto porque es, bueno, y es para consumo familiar. O sea, cuando tú tienes un huerto muy grande para producir para muchas personas, generalmente vas a tener muchos más tomates. Entonces hay una sección de tu huerto que va a ser, bueno, que va a haber más probabilidad de que haya plaga y quizá más difícil encontrar ese equilibrio. Pero bueno, todo se puede extrapolar, ¿no? A extensiones más grandes. Pero siempre intentamos no usar pesticidas ni insecticidas. Nuestro olivar es tan ecológico, o sea que no aplicamos productos sintéticos y en nuestra casa no está certificado porque no tiene que estarlo en nuestro huerto, pero obviamente no ha llegado un punto que es que no echamos nada. A veces le pongo azufre a los tomates, que azufre es... Pero es que a veces tampoco, porque te da pereza. Sí. También, o sea, digo porque Normalmente tú lo hago eres yo. la que lleva todo el tema este, ¿no? Pero al final también ha sido un poco, pues eso, por tu forma de ser, que no, o sea, porque mira, pues que le salga la araña roja y ya está. Y los tomates están bien, pues ya Exacto, está. o sea, te iba a decir, luego eso tiene consecuencias porque estamos, creo que en maneras de producir más intensivas y más, oye, a saco todo y además todos los tomates tienen que tener como la forma perfecta, no pueden ser amorfos porque todo eso no le gusta a la gente. Y tienen que salir todos los años igual de bien. Exacto. Porque no Entonces, todos al los años final- son igual de buenos. Exacto. Claro, yo creo que también como con esas necesidades marketingianas se va poniendo como cada vez más, se va como prostituyendo un poco el producto original. Y esto, no sé si aquí os metéis, pero ¿cómo afecta entiendo que no es lo mismo la calidad nutricional de un tomate no tocado que pueda tener una araña roja o lo que sea, que un tomate que brilla, o las manzanas estas que brillan que parecen de Blancanieves, ¿sabes? Pues igual una manzana buena, tal, pues es que no brilla nada, tiene una muesca de algo y no es tan sexy, ¿no? O sea... Sí, o sea, yo creo que
En cuanto a valor nutricional no lo sé porque Ujú. yo no he, bueno, uno no he mirado muchos estudios y obviamente no he hecho los míos. O sea, yo no he hecho estudios así como a nivel molecular o nutricional. Pero de sabor, o sea, yo ya no puedo comprar tomates que no sean o que los he Que no cultivado sepan a yo tomate. o que es que no Exacto, no saben. saben a tomate. O ya cuando los compras en invierno ya no. No, no, flipas. Entonces yo creo que viene de que las plantas no están expuestas al estrés de una vida normal en las que no están todas sus necesidades cubiertas. O sea, un tomate que tiene un poco de estrés hídrico va a ser más dulce que uno que tiene todo el agua que necesita. Igual con las manzanas o con los higos de cultivos con mucho riego no saben a nada, mientras que un higo de secano pues, es muy dulce. O sea, al final yo lo veo en el sabor, tanto y en el sabor, o sea, si afecta al sabor debe afectar otras Claro, cosas, tiene pero sentido que lo que más evolutivamente tiene todo el sentido que lo más rico sea lo que nutricionalmente más nos aporta para que nos comamos lo más rico, ¿no? O sea, sí, yo creo que también estamos como en una época en la que, no sé, que a lo mejor hemos aprendido, como que nuestras papilas gustativas están un poco Mal no sé cómo decir. entrenadas. Sí, no lo O sé. O sea, entrenadas. si comes mucho azúcar, una cosa con menos Te vas a azúcar te ver. va a saber muy soso, exacto. ¿no? Están saturadas. Están saturadas, debe ser eso. Entonces, creo que también como que, no sé, Sí, es toca encontrar ahí... desaprender Sí, gustos yo creo que y sí. conectarnos un poco con el sabor real de las cosas, como que lo... Y cuando te conectas con esto, de repente te tomas un tomate y dices, ¡qué dulce! O te tomas una fresa y dices, ostras, o una fruta. Como dices que, o sea, pues yo que sé, yo tengo un niño de 1 año que no ha probado el azúcar todavía hasta que vaya a un cumpleaños. Y claro, el flip me pide piña, como si fuera lo más, en plan, mamá, piña, que es como una chuche, ¿sabes? Claro, yo estoy encantada, pero digo, ojo, qué gusto, porque nosotros o sea, respetamos cómo nacemos. Claro, mi padre le ve comer hígado y dice, ¿qué me estás contando? Tiene 1 año y medio, ¿sabes? Y el tío le flipa el hígado. Y dice, es que no me lo puedo comer yo, ¿sabes? Digo, ya, pero es que él no lo conoce, o sea, Sí, como no ha que probado nos otra hemos cosa. entrenado No lo hemos y pensamos prostituido. mucho. Exacto. Y que eso no está rico, o eso no es bueno, o lo que Bueno, sea, y que mientras todo lo que... empacado está pensado para que te genere una adicción. O sea, mucho de lo empacado, los glutamatos, los potenciadores de sabor. O sea, estamos todo el rato como ensalzando o potenciando sabores que al final, cuando comes algo normal, dices, vale, pues Sí, como que ¿sabes? hemos perdido cierta, yo pienso, como conexión con lo que es nuestro cuerpo y qué nos está pidiendo y a lo mejor cómo interpretar estas señales, ¿no? Porque por lo menos con los animales lo ves muy claramente. Tú cuando le das, yo qué sé, carne a un caballo, el caballo sabe que eso no lo tiene que comer. O cuando les pones los minerales y nutrientes y sales que necesitan para llevar para que estén saludables, ellos saben cuándo lo tienen que tomar y saben qué hierbas son buenas y qué hierbas no. No se lo tienes que decir. Si se ha criado en un establo y no ha visto hierbas nunca, pues es muy probable que se coma Sí, una el que no sea buena. instinto lo mantenemos intacto si no lo prostituyes o no lo... Yo creo que eso es algo que luego como que nos toca a todos recultivar y reentender. Y chicas, un poco retomando esto que comentábamos del paladar y tal, aparte o sea, ¿cómo lo habéis vivido vosotras desde que cada vez coméis más de lo que producís? También en vuestra salud. O sea, no sé si ha habido una transformación aquí, si comíais mal o si habéis comido muy bien y ahora simplemente ha sido una continuidad, o habéis notado los cambios realmente, decir, jo, es que vivo conectada con la naturaleza, me expongo al sol, como ecológico y según temporada. ¿Cómo lo habéis vivido vosotras esto? Yo veo que mucha gente se muda al campo o empieza a hacer este cambio por enfermedad, ¿no? Que ha tenido una Exacto. enfermedad y eso es lo que les hace ver que quizá por este camino es mejor y en general mejoran. Nosotras no hemos tenido ninguna enfermedad y como empezar a comer de esta manera fue una cosa bastante
natural y antes tampoco es que comiéramos mal o lo que yo considero mal, cuando o sea, como nos hemos criado, pero sí que es verdad que yo cuando voy a casa de otras personas que a lo mejor comen un poco diferente o sí que lo noto. Noto pues a lo mejor inflamación o... Exacto, a nivel digestivo, por ejemplo, ¿habéis notado un cambio tal o en vuestro ciclo menstrual o en cómo dormís o no lo sé? Yo creo que, o sea, en el día a día yo no he notado un cambio, pero es lo que dice ella, que cuando hay un contraste, cuando vas a casa de alguien o cuando sales fuera a un restaurante, a nosotras nos pasa mucho que, bueno, sobre todo por nuestra zona, es que bueno, que salimos y volvemos decepcionadas. Entonces, Como mejor en mi casa, ¿no? sí. Sí, bueno, también porque, no sé, supongo que tienes esta cosa de, bueno, no voy a ir al más caro porque tal, pero bueno, últimamente ya empezamos a decir, si salgo una vez cada 3 meses, podemos ir al más caro porque por lo menos hay menos probabilidad de volver decepcionada a casa. Claro. No sé. Pero sí, yo creo que al final es el contraste, porque si no, entre que no hemos estado malas o tenido problemas en el pasado, no es que hayamos visto como un cambio desde entonces. Entonces es más como el contraste al ir a otros sitios, ¿no? Pienso. Oye, ¿cómo es un día vuestro? Desde que os levantáis. ¿Ayer? No, o sea, esta semana no cuenta que os está fuera. Sí. Un día en el que estáis en la finca. Son muy diferentes, Ujú. son todos muy distintos, porque al Depende final, mucho de la época del año Hmm. también. y de qué proyecto tengamos entre manos y si tenemos visita o no tenemos visita, si tenemos que grabar o no tenemos que grabar, que al Sí, final... como una cosa muy estándar. O sea, sois de las de me madrugo, yo qué sé, me levanto con el sol. No tengo ni idea, ¿eh? Yo no puedo no madrugar. O sea, yo me despierto a las 6 de la mañana prácticamente todos los días del año y entonces en invierno, hasta que sale el sol, hay varias horas. Entonces suelo dedicarle ese tiempo al ordenador, porque me cuesta más dedicarle el tiempo al ordenador si hace un día maravilloso fuera. Entonces lo suelo hacer por la mañana. En verano es otra historia, porque esas son las horas Buenas de no calor. buenas de no Claro. calor para hacer cosas. Entonces el momento de ordenador es más a mediodía. Pero... Que te coincide con la siesta, es un poco conflictivo a veces en verano, pero bueno. Sí, sí, porque aunque en nuestro día a día, que lo compartimos en Instagram o en YouTube, estamos siempre fuera y haciendo cosas, gran parte de nuestro trabajo es en el ordenador y es sentadas en una silla enfrente del ordenador haciendo cosas. Exacto. Y a medida que nuestro negocio, por así llamarlo, va creciendo y vamos haciendo y probando diferentes cosas, más tiempo hemos tenido que dedicarle al ordenador. Porque antes, cuando solo hacíamos vídeos, pues solo haces vídeos, es editar el vídeo, pero cuando te pones a hacer cursos o cuando hemos escrito un libro o no sé qué más hacemos, contestar correos, o sea, todas estas Venid a cosas, podcast. todo ahí en el ordenador. Entonces... Este año hemos empezado a delegar más. Ujú. Bueno, y ahora ¿Tenéis equipo? no tenemos equipo. Seguimos siendo nosotras dos, pero, por ejemplo, acabamos de lanzar un curso de cría y faenado de conejos y curtido de pieles, pues nosotras, todos los cursos anteriores que hemos hecho, hemos escrito el guión, hemos grabado los vídeos, hemos editado los vídeos, hemos hecho el PDF complementario, lo hemos subido todo. Bueno, pues este año el PDF complementario lo va a hacer otra persona. Pero para el próximo, nuestra idea, o por lo menos hemos encontrado a alguien que nos edite los vídeos para el curso, porque es que si no es que al final estás más horas en el ordenador que fuera cuando realmente estás viviendo esta vida para poder pasar más horas fuera. Entonces, Exacto. Eso es cuando hablamos del equilibrio, es como cuando empiezas a vivir de lo que muestras, acabas más tiempo a veces como invirtiendo el tiempo en mostrar de lo que vives que viviendo de verdad. viviéndolo de verdad. ¿Sabes? Sí, Y sí. eso es lo que es conflictivo. Es conflictivo. Porque luego dices, prefiero que no me conozca ni su madre, ¿sabes? Ser el abuelo tal y... Pero entonces tienes que salir de tu casa. Claro. Y entonces tienes menos horas para hacer Exacto. lo que quieres hacer. Entonces yo estoy súper agradecida de hacer lo que hacemos, pero al final es el trabajo de encontrar el equilibrio y también pues realmente
hacerlo de una manera que a la larga podamos trabajar menos. Y no sé, yo es que el tema de la libertad financiera y todo esto me apasiona mucho, entonces, pues, y es algo que hablamos poco, porque también el tema del dinero, pues a la gente como que es difícil. Y como no es lo que hacemos, pues no es lo que compartimos, pero yo... Pero lo implementamos, lo queremos implementar. Sí, o sea, yo en un futuro me gustaría no trabajar tanto. Y entonces eso quiere decir que ahora tengo que trabajar de una manera que en un futuro no me suponga trabajar tanto. Entonces... Sí, pero que las cosas, lo que tú dices, o sea, que la gente ahora que está muy de moda, no, yo me voy a Bali y trabajo desde Bali, vale, sí. Pero eso, todo eso, que tú tengas esa independencia para poder hacer eso, te exige un compromiso y un curro, o sea, no te regalan las cosas, ¿sabes? Como que está muy de moda, como todo el tema del nómada digital, no, yo vivo de mis ingresos pasivos, tal. Sí, genial, pero para llegar allí... Has trabajado. Tienes un recorrido que transitar, ¿sabes? Y creo que esto está muy bien, o sea, que está muy guay que lo podáis contar, ¿no? Porque creo que es una aspiración que muchos tenemos, pero que no viene en plan estando en Bali haciendo surf por las mañanas y luego me conecto mucho un rato. esfuerzo, mucha disciplina y mucho curro, muchas horas. Muchísimas. Sí, sobre todo yo creo que es un poco la disciplina, ¿no? Porque cuando estás acostumbrado a trabajar para otro y te ponen un horario y aquí es cuando trabajas, pero cuando te toca trabajar para ti... Y te dicen lo que tienes que hacer. Y te dicen lo que tienes que hacer. Cuando empiezas a hacerlo todo por tu cuenta, dices, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, nosotras ahora empezamos a tener como más idea de lo que realmente nos funciona y creemos que de esa manera aportamos más a nuestro, bueno, al mundo, como servicio que hacemos mientras estamos aquí sobre este mundo, ¿no? Pero nos ha llevado muchos años de probar muchas cosas diferentes que no han funcionado. Y eso lleva, pues eso, lleva tiempo, lleva trabajo, que luego, pues, si no funciona es, bueno, pues duele. y no es bonito. Es una trayectoria. Pero efectivamente, creo que luego se sacan unos aprendizajes brutales de leches, ¿no? Castañazo aquí, yo qué sé. Que no lo aprendes de otra manera. Exacto. Tampoco. O sea, las leches las podemos amortiguar, pero son algo como un poco necesario cuando emprendes. Sí. Y es como, vale, ya me la pegué allí y gracias a que me la pegué allí no me la voy a pegar aquí, ¿sabes? Entonces, bueno. A lo mejor te la pegas de otra manera. Exacto. Y ya aprendes. Y así vas, pegándote, pero aprendiendo. Con suerte aprendes, porque también habrá gente que no aprenda, pero... Exacto. Oye, chicas, quiero sacar el tema, claro, lo hemos hablado un poco antes, de que es un tema un poco controvertido, pero, o sea, eso, acabamos de sacar un curso de despiece, ¿no has dicho? Faenado, perdón, de conejos, ¿no? O habéis matado un cerdo, o sea, como que hay una parte, creo que cuando hablamos de un proyecto como el vuestro, que a la gente le flipa, de hockey natural todo huerto, tal, pero no se os ve como con la imagen de faenando un conejo, ¿no? ¿Cómo enfrentáis un poco el debate sobre toda la corriente que hay ahora con el no comer carne, etcétera, en vuestra realidad como ganaderas y cómo veis vuestra manera de criar extensiva versus lo que, pues, la carne y el pescado del supermercado, ¿sabes? Yo creo que, porque cuando empezamos también... ¿Tú quieres decir algo? No, yo sí eso me meto queremos pero, que hables. pero empieza tú. Cuando nos mudamos al campo, nos dimos cuenta de que muchos movimientos de gente que se va al campo o decide no criar animales para carne o por no criar animales para carne y decir, pues no quiero apoyar la cría intensiva de animales y todo esto, que realmente es bastante feo de ver y tendrá su lugar, pero habiendo visitado granjas y tal, hay muchas cosas que simplemente yo no comparto y no siento que deberían ser así, pero entiendo que en algún momento ha habido esa necesidad y probablemente para muchos sigue siendo necesario porque de esa manera se pueden criar alimentos más accesibles, porque creo que es un privilegio poder hablar desde
bueno, como hablamos, porque no todos se pueden permitir hacer lo que hacemos o comprar carne de animales que viven en extensivo. Entonces, hay un lugar para hacerlo. Y entonces entiendo que también hay una... ¿Demanda? No, o sea, hay un motivo por el que eso se esconde y no se quiere mostrar, porque no es bonito. Pero bueno, que ¿Qué cuando tipo de cosas dices Bueno, que no se pues, muestran? pues no La sé, ganadería intensiva. en la ganadería intensiva. Exacto, pero Claro. para que la gente entienda qué es esto de la ganadería intensiva, porque yo creo que dice, vale, genial, se habla mucho de intensivo y extensivo, pero ¿qué es esto exactamente, sabes? Pues la ganadería intensiva es animales hacinados y bueno, que se les aporta todo el alimento y todo lo que necesitan para crecer en poco tiempo Y en poco espacio. y en poco espacio. Y son animales que se han seleccionado genéticamente para que puedan soportar estas condiciones, que luego tú ese animal lo sacas al campo y no sabe vivir y no podrá vivir una vida larga tampoco. Y Porque entiendo que son... se les ponen antibióticos también por defecto, por cosas, o sea, para prevenir. Bueno, hay ¿no? normativas algunas muy vacunas. estrictas en la ganadería con todo el tema de antibióticos preventivos que no me las sé, pero sé que Sobre todo en Europa está bastante controlado está eso. muy controlado y no se debería usar de forma preventiva. Luego, la realidad la desconozco, pero se Bueno, deberían en seguir. cada ganadería será diferente. En cada ganadería es diferente, pero se deberían seguir, obviamente, esas normas. Y la normativa está por algo, porque se ha abusado del antibiótico y por eso tenemos cepas de bacterias y de todo tipo de microbios resistentes Antibióticos. a los antibióticos. Pero esto no es solo por la ganadería, sino porque la gente también tiene antibiótico que le ha sobrado en casa y no lo sabe usar porque no conoce la biología que hay detrás de la farmacia, ¿no? O de los fármacos. Pero que la ganadería intensiva no es bonita. O sea, tú vas a una nave de cerdos y no es bonito. No es bonito lo que vas a ver, no es bonito el manejo, no es bonito los cerditos cómo los tratan. Bueno, que el trato, en mi opinión, depende de la persona que los lleva. O sea, al fin y al cabo es las condiciones de cría. Bueno, también. pero yo me refiero al trato rutinario que tienen, que no es, que a lo mejor se les trata bien, pero bueno, o sea, O un depende, Sí, destete no se muy- sabe, no o se un sabe. destete El muy caso es que no temprano se sabe. de los terneros de sus madres, que eso genera un estrés a las crías, no lo sé, pero... Sí, bueno, y yo creo, no sé, porque hablando del trato sí que es verdad que eso es una cuestión personal. Cada Sí. persona que vaya a ir a trabajar a un sitio así, pues cada persona va a tratarlo pues como él sepa o quiera Humanamente, sí. hacerlo, ¿no? Porque cada persona somos diferentes. Pero bueno, y que luego te ves tratando con cerdos y creas y te das cuenta de cómo es un cerdo y cómo debes tratarlo para tú no sufrir daños también. Y que no es un maltrato. Hay cosas que a lo mejor empezabas pensando que era maltrato y que luego las ves necesarias, pero que hay muchas formas de hacer las cosas. Y que la ganadería intensiva no se esconde porque no es bonita en todos sus sentidos. Perdona, yo creo que mucha gente, ¿no? Igual se hace vegetariana, vegana, por la ganadería intensiva, pero que de repente descubren que existe otra manera de hacer las cosas en la que incluso se le está dando una vida al animal que igual no sobreviviría por sí mismo si no estuviera el trato y lo que se le ofrece humanamente para que viva bien. Y de repente pues descubre que sí tiene sentido que como especie comamos animales, ¿no? sí, o sea, si realmente todos nos hiciéramos vegetarianos, o bueno, vegetarianos, ya si hacemos veganos, que ya lo del veganismo yo entiendo o no entiendo hasta qué punto hay que llegar, porque entiendo que que ningún animal haya sufrido en el proceso. Entonces, claro, puedes ponerte a hacer unas preguntas, entonces Tampoco si podríamos matar los bichitos de los cereales. Sí, o Claro. si tu huerto ha sido abonado con estiércol, ¿eso se considera vegano o no se considera vegano? O sea, es un poco como que la Ya. palabra vegano implica ciertas cosas que a lo mejor yo no estoy tampoco al día, ¿no?
Pero si todos nos hiciéramos vegetarianos y decidiríamos no comer carne, muchos animales tendrían que morir porque se han criado se han seleccionado y durante generaciones se han criado con el hombre, que no sobrevivirían en un entorno natural sin el manejo del hombre, como por ejemplo las ovejas de lana. Si tú no las esquilas, la oveja se va a morir de calor. Y bueno, pues puede ser que durante miles de años las personas han seleccionado a ese animal para que produzca más lana. Y bueno, pues al final todo es culpa del hombre, ¿no? Pero lo que quiero decir es que muchos tendrían que morir para que todos fuéramos vegetarianos, porque no podrían vivir sin el manejo. Entonces, bueno, pues hacemos santuarios, pero entonces esas personas que viven en el santuario, ¿de qué viven? De donaciones. O sea, es una cosa que no funciona. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y es una conversación como bastante larga, ¿no? Pero... Bueno, y ¿qué aspecto tendría el mundo si tuviésemos que cultivar vegetales o productos vegetales para todo el mundo, para todas las personas sobre la faz de la Tierra? Sí, o sea, yo creo que viene también de un desconocimiento de cómo se producen las cosas, porque si tú piensas, o sea, el ecosistema donde se crían animales en extensivo, que tampoco hemos hablado, nos hemos parado en el intensivo, pero los animales en extensivo al final, por definición, están ligados a un entorno y comen el alimento de ese entorno, o sea, no hay tantos insumos de fuera. Entonces, eso quiere decir que el animal tiene que tener suficiente sitio para salir a buscar su alimento y no puede haber demasiados animales en un espacio reducido porque si no se quedarían sin alimento, o si se quedan sin alimento hay que moverlos. Entonces, y de ahí, por ejemplo, la transhumancia y todo esto porque, bueno, pues hay climas y lugares para que se cultiven las cosas, ¿no? O para que dé alimento a los animales en extensivo. Todos estos animales en extensivo al final necesitan mucho espacio y ese espacio, si no vamos a criar estos animales y lo que vamos a comer en su lugar son hortalizas o soja o cereales, habría que quitarlo todo para hacer un monocultivo. Entonces es un poco qué implica lo que tú estás diciendo. Entonces, bueno, son preguntas que... Sí, que te das cuenta de que hay muchos flecos y que al final, que si empiezas como a tirar del hilo y llevándote a las últimas consecuencias de todo, sin querer acabamos como encargarnos nuestra propia especie, ¿no? O sea, como literalmente, ¿no? ¿Cómo es el proceso emocional de criar un animal para luego comértelo? Eso es lo que pensaba yo cuando hablabas del trato, porque creo que la gran mayoría de comentarios que recibimos cuando hablamos de ese tema, aparte de que normalmente perdemos bastantes seguidores cuando empezamos a hablar de ese tema, es yo no podría criar a un animal y verlo crecer y matarlo para comérmelo. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Un animal que ha tenido un trato desconocido? Sí, bueno, desconocido, que ha vivido en el anonimato, no tiene, es igual, o sea, va en un lote y es uno de todos, o que no... No lo sé, o sea, entonces, ¿cuál es la... Entonces, ¿qué prefieres? Otra cosa es que tú no puedas y a lo mejor, porque hay muchos que simplemente es que no quieren hacer ese último paso y entonces a lo mejor se lo piden al vecino que se lo haga o ese tipo de cosas, ¿no? No sé. Nosotras preferimos tomar esa responsabilidad y hacerlo nosotras, porque al final, bueno, también hay mucha gente que por ese último paso decide no hacerlo para nada. Y no sé, yo creo que habrá mucho que decir, pero a veces no me salen las palabras, simplemente... Bueno, a ver, el proceso emocional no es fácil, porque, por lo dicho, porque lo crías el animal, le das todo lo que necesita para que esté bien y lo ves y es muy bonito y lo tratas pues como te gustaría tratar los animales y con tus ideales y con tu filosofía. Pero es que parte de esa filosofía es que ese animal yo me lo voy a comer porque si no, realmente yo no podría tener conejos, yo no podría tener gallinas, yo no podría tener ningún animal macho y hembra.
Porque O tendrías que llevar un manejo bastante exhaustivo de tenerlos separados y realmente no dejarles a ellos llevar a cabo su instinto, que es Reproducirse. reproducirse. porque yo no puedo tener un número infinito de conejos y no puedo, y se me acabarán los recursos de ir regalando conejos. Sí, sí. Y me total. gusta el conejo. Me Entiendo. me gustaría comer conejo. Sí, sí. bien. Claro, y entonces, ¿qué haces? Tengo aquí mis conejos y tengo 2 de mascota porque no puedo criar uno para matarlo y ¿qué hago? Compro otro. Que lo ha criado otro, a saber cómo lo ha hecho. O sea, Y yo cómo. realmente prefiero saber cómo se ha hecho. Y un animal que sé que ha vivido, que lo hemos criado con cariño y que lo hemos hecho con una intención y con todo lo bien que hemos sabido hacerlo. Mientras que Total. Y entiendo que también incluso, o sea, que el momento de la matanza, que también hay maneras de hacerlo para que el animal sufra cuanto menos, ¿no? sí, eso en los mataderos es una de las cosas que más Claro. se estudia y yo personalmente opino, porque obviamente no he tenido esa experiencia de morir aún, ya me tocará. El momento de morir no es donde el animal sufre más, porque generalmente se hace de una manera que muera lo más rápido posible y si muere muy rápido no sufre en el acto de morir. Es el manejo previo. Manejarlo sin estrés, que el conejo bueno, el conejo en este caso, pero bueno, que puede ser cualquier cosa, cualquier animal. Que el animal manejarlo sin estrés y que él no se estrese, porque obviamente él no sabe lo que va a pasar. Entonces, para mí esa es la parte más dura también, porque yo sí sé lo que te va a pasar y yo elijo este y no este. Y tienes como mucho poder en ese sentido. Para mí eso es lo más difícil. Luego el acto de matar es fácil, por así decirlo. Sí, es rápido. Es rápido y luego una vez está muerto es carne que tienes que procesar. Entonces para mí también es más... Yo sé que el animal sufre en el momento del estrés previo, entonces yo intento que sea lo menos estresante posible y eso lleva su tiempo también, porque un conejo que nunca no lo has cogido, no lo has tocado, una vaca o un cordero que nunca lo has manejado, pues se va a estresar cuando vayas a manejarlo. Entonces, sí, cuanto más los manejes, cuanto más los toques, menos estrés van a sufrir. No sé. Sí, sí. Y también porque hoy en día no nos hemos criado con eso, entonces esa Sí, hay como separación... mucha distancia, lo vemos como... Parece que una vemos un cosa envase, bárbara. una cosa en un envase en un supermercado, ah, fenomenal, qué bien, y me lo hago ahí en la sartén. Pero es que eso viene de un sitio, ¿no? Y ya por ir finalizando este tema, chicas, ¿creéis que en un mundo en el que pues demanda mucha inmediatez, ¿no? Y creo que cada vez comemos menos en casa, como que la comida lenta de puchero se está perdiendo y casi que es más barato comer fuera que en tu casa. Está ocurriendo ya en muchos países, sobre todo en Asia y tal. ¿Creéis que es posible o que va a ser posible o que sea una realidad para todos que se pueda hacer un consumo de carne de una manera más ética y responsable o creéis que va a seguir siendo como un lujo para pocos? Comer carne en general. Sí, como pero comer carne de una manera de la que estamos hablando, ¿no? Más extensiva, o sea, no sé si sería posible que toda la población comiera de esta manera o es una utopía. Yo creo que sí que sería posible, porque yo a veces cuando conducimos por el campo, vamos tal, de repente veo, claro, nosotros vivimos en un sitio como muy seco, ¿no? Y ves la hierba como comida, o sea, yo pienso que se podría, y por ejemplo todos los campos de cultivos leñosos, o sea, de árboles, ya sean frutales y el olivo y el almendro y todo esto, se labra para que no salga la hierba, mientras que esa hierba se la podría comer un herbívoro. Si Sí, se como que lleva se ha un separado manejo. también Se ha separado mucho tanto la ganadería y la agricultura. cuando podría producirse más si está unido, ¿no? Pero yo creo que lo que falta es gente que está dispuesta a hacerlo, porque cada vez esa inmediatez viene, pues
los jóvenes quieren ir a vivir a la ciudad y poder vivir ahí pues como viven todos los demás y no lo sé. Y no vivir en el campo y estar moviendo ovejas por el campo. O sea, realmente viene de que Las haya gente que comodidades. quiera hacerlo. Exacto. Porque cada vez hay menos gente que quiere hacerlo. En nuestro pueblo, en los 10 años, 11 años que íbamos viviendo ahí, al principio había que como 4 o 5 ganaderías de oveja, ovino y caprino, y ahora quedan 2. Y una de ellas ya... No, queda una. No, 2. Quedan 2. Porque son señores mayores que se jubilan y ya no lo quiere Ya hacer no, nadie las más. generaciones siguientes no lo continúan. Entonces es cuestión de que haya gente que quiera hacerlo y solo va a querer hacerlo si se pueden ganar la vida haciéndolo, porque muchos que son ganaderos tienen que tener un segundo trabajo para poder hacerlo y la ganadería como tal ya es un trabajo a tiempo completo. Exacto. Entonces es una cosa que tienes que poder vender tu producto, ya sea, montar el sistema de manera que eso sea posible. Entonces, yo creo que sí que es posible, pero es cuestión de que haya gente dispuesta a hacer ese trabajo y para estar dispuesta a hacer ese trabajo es que se pague bien. Bueno, y que el consumidor apueste por... Claro, y para que se pague bien, el consumidor tiene que estar dispuesto a pagar el precio justo. Por ese No solo producto. pagar el precio justo, sino ser consciente de lo que está comprando, porque muchos quieren eso, pero no lo buscan, Claro. sino No, y que dijo, es qué que hay mucha caro. comodidad en Sí. este mundo, sí, y también qué caro, bueno, pero puedes comprar uno de estos en vez de 5 de estos y ser más crítico con lo que consumes. Y eso solo puedes hacer si sabes cómo se crían y cómo funcionan esas cosas. Al final siempre vuelves a lo mismo, ¿no? Aprender. Al conocimiento. Inquietudes. Sí. No, yo por eso me flipa, ¿no? Y me llamó mucho la atención vuestro proyecto porque 2 personas jóvenes que toman la decisión pronto, que lo comunican, ¿no? Que rompen también barreras, que dicen, oye, mira, es que se puede consumir carne de una manera buena, ¿qué tal? O sea, me parece como que son esas cosas las que de repente se nos puede ir despertando un poco oye, quizá retomar un poco de donde venimos. Y al final yo creo que todo esto es como una rueda, todo va volviendo, ¿sabes? Y de repente, oye, pues quizá, oye, que gracias a desgracias como puede ser una pandemia, de repente se nos encienden chispas. O sea, pues con la pandemia última, pues yo creo que a muchos se le encendió la chispa de cuidarse más, de que quizás sus hábitos impactaban más de lo que se creían en su estado de salud. O sea, luego todo esto siempre trae... Yo como que tengo una visión bastante optimista de esto, ¿no? De, oye, creo que podemos ir despertando, ¿no? Y que cada vez, pues, oye, se divulgue más de esto. Poner de moda lo que antes se veía, oye, es un abuelito ahí, ¿no? Es que podemos ser unas niñas de tal y estar aquí. Y luego, ¿cómo van a crecer nuestros hijos? Y es que yo me muero porque mi hijo crezca en el campo, ¿sabes? Digo, todo lo que vaya al campo y a otra vez es regalo para su mente y para su salud mental, ¿no? Entonces, bueno, gracias por compartir con nosotros esto porque me parece... no sé, yo quiero ir a vuestra finca. Pues cuando Me quieras, muero ahí de estamos. ganas, o sea, vamos. Nada, voy a pasar, chicas, a la última sección, que es un ping-pong de preguntas así, de lo primero que se os venga a la mente, ¿vale? Rápido, voy a ir una a una para que tú no te me escapes. Y nada, y antes de pasar a esta sección, sí que quiero recordar a quien nos esté escuchando, oye, que si quieren apoyar el podcast, el proyecto, ¿no? Que le ponemos tanto cariño, pues que, oye, que se suscriban a nuestro canal, que esto me cuesta siempre hacerlo muchísimo, pero que se suscriban Nosotras nos tenemos que suscribir. Exacto. No lo hemos hecho aún. a nuestro canal de YouTube, a Spotify también, que nos puntúen con las estrellitas, un 5 por favor, y nada, ya paso al ping pong, ¿vale? Venga, voy contigo. Una herramienta de campo indispensable. La azada. Cada vez usamos menos la azada, ¿eh? Pero bueno. Pero aún así es muy necesaria. Es Sí. indispensable. Sí. ¿Qué es exactamente? Yo no tengo ni idea. Pues no sé cómo decirte, es como digamos una pala, pero en forma de L. Ajá. Y la usas para cavar hoyos. Sí, para cavar hoyos o para Para quitar hierbas. mover tierra. Vale. Mm. Animal favorito de la finca. Habría dicho conejos, pero ahora diría cabras. Cabras. Yo creo que se podría vivir solo con cabras. Porque me dan todos los lácteos del mundo. Y carne. Tienen Carne, las dos claro. cosas. Y se comen lo que haya en el campo.
Claro. Y piel y cuero, Sí. todo lo que tú quieras. Yo si tuviera que elegir uno, solo cabra. Muy bien. ¿Tú cuál elegirías? Es que me gustan mucho los caballos, pero no dan más que estiércol. Y Y comen trabajo. Bueno, te dan, haces deporte. No se pregunta por el deporte, pero bueno, es que estoy todo el día moviendo. Pero... No, pero a veces hace falta... Deporte como es tal, el no, tema pero- del equilibrio también. Al final, antes nos movíamos mucho más, cada vez que hacemos más trabajo con el ordenador, menos te mueves y es joder, hay que moverse. Entonces ahora lo hacemos como de forma más consciente. Ah, no puedes. Los patos. ¿Los Venga. patos? Me gustan mucho los patos. Fíjate. Los huevos están muy buenos. Venga, un plato estrella con ingredientes de la finca. Esta época del año, quiche. Quiche y Ensalada. ensalada. ¿Alguna ensalada en particular? Como... No, hacemos lechuga y con un poco de... con... Bueno, ahora la de lechuga. Ahora porque la de ahora que lechuga. es primavera y tenemos lechugas en el huerto. Luego en verano hace demasiado calor para la lechuga y hacemos de tomate y alficós, que es Sí. como un pepino. Y esa también está muy buena. Venga, me habéis dicho ya uno antes, pero bueno, un libro que... ¿Lo podemos repetir o decir otro? El libro que más os haya inspirado en vuestro camino hacia... en esto, ¿no? Hacia una vida más autosuficiente. Yo creo que ese de John Seymour. Ese y yo ahora me gustan mucho una serie de libros que es La cría natural de luego distintas especies. Cada libro es de una especie. De Pat Colby. Ujú. Sí, esos Súper. son buenos. Mayor satisfacción de vivir en el campo. No sé, son muchas. Pero vamos, yo creo que consumir, o sea, comer lo que cultivas, o sea, que todo el trabajo que haces lo puedes Palpar, lo ¿no? puedes coger con las manos, porque a veces, yo qué sé, a la hora de hacer vídeos que salga bien son números o son... No es Sí. lo mismo. O sea, al final, Comer bien. cuando hacemos una comida que todo menos la sal lo hemos cultivado nosotras, eso da una satisfacción enorme. Ujú. ¿Y el mayor desafío de la vida rural? Encontrar el equilibrio. Sí, porque desde fuera puede parecer que llevas una vida, pues esto Muy de slow, slow life y sí. tal. Eso da igual lo que hagas, lo tienes que cultivar internamente. Exacto. Porque en la finca siempre, o sea, nunca vas a llegar a hacer todo lo que quieres hacer. Entonces podrías, hasta que no aceptes eso, vas a ir como pollo sin cabeza y la rueda del hámster lo que tiene es las vistas son diferentes, pero se siente igual. Me encanta esto, o sea, como vivir con la sensación de que siempre puedes hacer más cosas y eso es que te aplica todo en la vida, ¿no? A todo. Siempre hay algo más que puedes hacer y no lo vas a no lo vas a hacer todo. O sea, necesitarías más vidas para llegar a hacer todo lo que quieres hacer. Y si aceptas eso, pues bueno, aceptas más. O sea, creo que aprendes más a pues tomarte un día libre o no trabajar esta tarde, porque sabes que no va. Pero obviamente luego pues con disciplina y hacer como un mínimo, ¿no? O sea, equilibrio, ¿sabes? Equilibrio. Venga, y el último, un consejo para alguien que quiera empezar este estilo de vida. Hablar con gente. Sí, aprender, leer, Ojo que os van a leer escribir, libros. ¿no? Oye, chicas. Aprender poco a poco lo más básico. Como decíamos, los ciclos de la naturaleza en general suena muy hippie, pero es que Total. es eso. Si no sabes que el tomate crece en verano y compras tomate en invierno, estás apoyando los cultivos de invernadero y no lo sabes y no eres consciente. Exacto. Aunque sea ecológico, porque hoy en día hay muchas cosas ecológicas, Sí. pero se cultivan bajo plástico, con plástico en el suelo y no están ni en el suelo, porque están en hidropónico o lo que sea. Bueno, eso es un temazo que no hemos tocado. Qué El bueno. tema de qué significa ecológico, pero bueno, tendréis que venir otro día. Pero bueno, que me ha encantado que has dicho, oye, nuestra casa pues no cuenta con un sello ecológico, ¿qué tal? Pero es que no hay más ecológico que, o sea, ¿no? O sea, que no todo va a veces de pagar sellos. No, y además nosotras ahora pagamos el sello en el olivar porque vendéis, ¿no? porque vendemos, pero realmente la almazara que nos hace esta no es ecológica, entonces nosotros nuestro aceite no lo podemos vender como ecológico, Claro. pero nos dieron una ayuda de jóvenes agricultores para llevar
Olivari tiene que estar en ecológico, pero Sí. vamos, en cuanto eso se acabe yo lo quitaría, porque al final es un gasto más que hace que tengas que poner tu producto más Más caro. caro, y al final nosotras personalmente nos comunicamos mucho con nuestro cliente. Entonces yo creo que de ahí Sabe. viene, o sea, que sal y ve a conocer a tus productores, a los productores de tus alimentos, porque ellos te van a decir más claramente que un sello lo que hacen, porque el sello al final te obliga a lo más mínimo y siempre se pueden hacer más cosas. Y así aprendes. Sal y conoce a los abuelos del pueblo que te pueden enseñar un montón. Me encanta, tal cual. Me encanta. Chicas, mil gracias, de verdad. Gracias a ti. A ti. Espero que nada, hayáis estado cómodas y nada, eso, yo me voy a autoinvitar a vuestras fincas. Sí, claro que sí. Estás súper invitada. Cuando Así quieras. que nada, y gracias a los que habéis llegado hasta el final del episodio. ¿Estamos? Pues nada, chicas. Muy bien, ya estamos. Vale. Muy bien.